Ok. Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 y estamos viendo el versículo 1 hasta el versículo 22. Hoy día estamos viendo cómo Pablo, o mejor dicho, Pedro y Juan están ante el concilio. Están ante el concilio. Pues ya sabemos la semana pasada que ellos han estado predicando en el templo a raíz del milagro del cojo. ¿Se acuerda del cojo, no? Y ellos han estado diciendo que Israel tiene que convertirse porque Dios ha enviado a su Hijo para que les bendijese a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Pero usted sabe una cosa, dice la Escritura en 2 Timoteo 3:12, que aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Padecerá qué cosa? Díganlo conmigo, ¿qué cosa es lo que va a padecer? Persecución. Siempre que se predica la palabra de Dios, escúcheme, no hay rosas. ¿Sabe lo que hay? Látigo. ¿Sabe? Porque el diablo resiste la palabra de Dios. Las tinieblas se oponen a la palabra de Dios. La resisten. ¿Se da cuenta? Y va a tratar de amedrentar, amenazar, a veces arrestar. ¿Saben? Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Tenemos a Pedro y Juan que van a ser arrestados. Esa es nuestra primera palabra en este pasaje que vamos a ver esta mañana. Va a haber un arresto. Dígalo conmigo, arresto. Arresto, ¿pero por qué? Porque están predicando al Cristo resucitado. Mira lo que pasó. Dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, que por cierto era el segundo en rango después del sumo sacerdote, y los saduceos, que por cierto no creían en la resurrección, y era lo que estaban predicando los apóstoles, a un Cristo resucitado, que había hecho este milagro del cojo. ¿Saben? Es por causa del nombre de este Cristo resucitado, este Mesías resucitado, que el cojo estaba en pie y caminando. Pero los saduceos no creen que hay resurrección. No creen que había resurrección de muertos. Eran realmente los liberales de esa época. Pero sin embargo, para repetir la historia, los liberales dominaban el gobierno del templo. ¿Sabe? Y por eso, los sumos sacerdotes, por en este caso es Anás y Caifás, que por cierto eran títulos vitalicios. O sea, cuando alguien se volvía sumo sacerdote, en el templo el asunto es que era sumo sacerdote para toda la vida. Como hoy día hay el famoso que se llama emeritus, ¿no? Títulos eméritos. Pero han venido estos mire, dice que vinieron los Kohanim, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, porque el templo tenía un guardia de seguridad, interesante, ¿no? Aquí necesitamos un guardia de seguridad también. Pero tenemos a los diáconos que son suficiente guardia, pero escúcheme esto, había un guardia de seguridad ya no. Y entonces dice aquí, y el jefe y los saduceos, y dice que estaban resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. La palabra ahí, yapó, nómeno, es que estaban enojados grandemente. Y dice un participio medio. Estaban resentidos, por eso dice, ¿no? Así mismo, estaban enojados. ¿Y qué es lo que te enoja al saduceo, ¿no? Que eran de Sadoc, descendientes de Sadoc. ¿Y que eran los que dominaban el templo? ¿Por qué están enojados? Porque anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Por cierto, este concepto es un concepto judío, aparece en el libro de Daniel y en otros lados, ¿no? El libro de Eclesiastés también habla de esto. Y otros lados, ¿no? El pueblo judío sabe que va a haber una resurrección de los muertos. ¿Sabe usted que va a haber una resurrección de los muertos? ¿Cuántos saben eso? Amén. Algunos, como los preteristas, hoy día quieren decir que la resurrección de los muertos es simbólica y que ya pasó y que ocurrió en el año 60. Absurdo. No. La resurrección de los muertos todavía es futura y significa que cuando venga el Mesías, aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados del polvo de la tierra
con cuerpos nuevos, glorificados. ¿Amén? Esa es la esperanza de la iglesia. La esperanza de Pablo, la esperanza de los apóstoles, la esperanza de los otros, es su esperanza. ¿Saben? Aquellos que descendieron a la ceniza por medio de la fe en Jesucristo se van a levantar. Y también aquellos que fueron a la muerte sin Jesucristo también se van a levantar con un cuerpo glorificado, pero para ser torturados eternamente en un fuego que no se apaga. Esa es la muerte segunda, ¿sabes? Pero ahí está Pedro y Juan anunciando a Jesús la resurrección de los muertos. Así que los saduceos están enojados por su enseñanza, pero también por su expansión. Porque dice aquí que les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Por cierto, el Sanedrín se reunía todas las mañanas, por eso los hacen pasar la noche en la cárcel. ¿Quién pasó la noche en la cárcel? ¿Ah? ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Quién? El Señor Jesús fue arrestado por la noche. Era muy peligroso que te tenga este mismo grupo que tuvo el Señor por la noche, ¿no? Y que amanezcas. Porque en esas madrugadas te podrían madrugar. ¿Tú sabes lo que quiero decir? Te podrían hacer una chanchullo como lo que le hicieron al Señor. Te podrían hacer una trampa legal. Y el asunto es que en la mañana terminabas condenado. ¿Sabes? Entonces, pero ahí están presos los dos. Están enojados. ¿Y por qué están enojados? Por su enseñanza. Pero segundo, por su expansión. Versículo 4 dice, por muchos de los que habían oído la palabra creyeron, el número de los varones era como 5,000. Claro, sin contar las mujeres y niños. La palabra estaba siendo predicada. ¿Sabe que Dios bendice la palabra predicada? Amén. Siempre hay que predicar la palabra de Dios. Aquí no se trata de la palabra del pastor. No se trata de contar un cuento. Yo ya se los he dicho varias veces, ¿no? No se trata de ser elocuente. No, se trata de ser fiel a lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque eso, como escuchábamos esta mañana, consuela a su pueblo. Amén. ¿Cuántos se gozaron en saber de que Dios es nuestro amo esta mañana? Ya, a mí me tocó eso, ¿sí? Digo, wow, comprados por precio. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? La palabra de Dios. ¿Sí? Porque habéis sido comprados por precio. Amén. Entonces la palabra tiene que ser predicada, y cuando la palabra es predicada hay expansión. Hay gente que responde a la palabra. ¿Sabe? Es natural, es como un imán que se pega a la palabra. Por eso están ustedes aquí. ¿Cuántos están aquí? Porque el Señor los ha traído por la palabra. Amén. Levanten la mano. Así es. Y eso esperamos, que el Señor haga crecer su iglesia aún más, porque hay muchos que están siendo atraídos a la palabra. ¿Se da cuenta? Pero siempre es la palabra, siempre es el Cristo de la palabra, siempre es Dios de la palabra. Amén. Pero entonces estos están arrestados en primer lugar. Pero en segundo lugar hay una averiguación, porque dice el versículo 5 al 7, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, todos los que tenían que ver con la línea sacerdotal. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Claro, ellos quieren saber si es que es el nombre de Jesús. Pero hay también otra insinuación, ¿sabe? Porque en el judaísmo, que es un pueblo animista, ¿no? O sea, los judíos creen en espíritus y demonios también, ¿sabe? Entonces se creía que habían brujos. Y quiero decirle algo, ¿eh? Hay mucha gente que practica la brujería. ¿Sabe? Y aunque usted no quiera creer en la brujería, el asunto es que sí hay personas que practican brujería. Y ponen tijeras en sus mesas, aguas debajo de sus camas, huevos que se soban, ¿no? Van donde una bruja para que te sople el cigarro, ¿no? O te tiren alcohol en la cabeza, o te hagan con una ruda, te pasen esas cuestiones. Brujería, ¿sabes? Pero Dios dice, brujería es abominación. Y si tú miras el libro de Apocalipsis, dice, aquel que practica la brujería no entrará en el reino de los cielos, te va a dejar afuera. Tienes que elegir a quién servir.
¿A quién vas a servir? ¿Al Dios vivo y verdadero? ¿O vas a servir al diablo? ¿Se da cuenta? Y a sus brujos y sus adivinos, ¿no? Aquellos que invocan a los muertos, ¿no? Que por cierto, Dios lo prohíbe. No crea que aquel que practica la brujería va a ser bendecido por Dios. La Biblia dice que hay que abandonar esas cosas. Y muchos en el libro de los Hechos quemaron libros que eran muy caros porque se dieron cuenta que Dios no acepta la brujería. ¿Se dan cuenta? Pero hay algunas personas que llamaban a los demonios Shem, por eso dice Shem, ¿en nombre de quién? Ellos están queriendo saber, ¿ustedes han hecho este milagro por un diablo? ¿Han invocado un espíritu? ¿Han invocado un demonio? Y aquí está, pues, el anuncio. Hemos visto un arresto, una averiguación, pero ahora viene un anuncio. Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Más adelante dice el versículo 31, dice, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el asunto es que tú hablas, ¿qué cosa? La palabra, ¿qué cosa? De Dios. ¿Cómo sabes que está lleno del Espíritu Santo? Mira lo que sale de sus labios. Si es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo hablando. ¿Se da cuenta? Lleno del Espíritu Santo. Se derrama el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos de la palabra de Dios? Llenos del Espíritu Santo. Así debería ser siempre. Amén. Pero llenos de la palabra de Dios, Pedro le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, ¿no? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, ¿cuál es el nombre? ¿Era el nombre de un demonio? No. ¿Era un nombre de quién? El nombre de Jesucristo, de Jesús el Mesías, de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¡Wow! Esto está fuerte. Porque le está diciendo de frente Pedro, lleno del Espíritu Santo y lleno de valor. Y esta es la tercera vez que lo dijo, porque lo ha dicho en el 2.23 y en el 3.15 volvió a repetir esto que dice, que vosotros lo crucificasteis. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Pedro hace eso? Vivimos en un mundo hoy día de que todo, no se puede decir mucha la verdad muy fuerte porque la gente se arruga, ¿no? ¿Cuántos saben eso? No le digas muy fuerte que lo vas a traumar psicológicamente, ¿no? Pobrecito, ¿no? Se va a arrugar. No se va a arrugar. Alguien lleno de la palabra de Dios tiene que hablar la palabra de Dios y a veces va a ser fuerte, ¿verdad? Y aquí Pedro está diciéndoles, ustedes lo crucificaron. ¿Confrontacional? Sí. ¿Políticamente correcto? No. Pero a veces no tienes que ser políticamente correcto. Dios te quiere que tú seas confrontacional y que le digas, eso es pecado. ¿Se da cuenta? Y ustedes lo cometieron. La tercera vez que se lo dice. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel no quiere escuchar esto hoy día. Pero realmente fueron los líderes los que hicieron esto. Fueron los gobernantes. Pero dice algo más. Dice que Dios resucitó de los muertos a Jesús. Y por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro estaba citando el libro de Salmos 118, 22. Vean lo que hizo Salmos 118, 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eben masu habonim, haitá le rosh pinah. Eben masu habonim, haitá le rosh pinah. Dice la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los gobernantes del templo. Los saduceos, ¿se acuerdan? Y también fariseos, porque había fariseos y escribas que eran sus representantes legales en ese concilio, ¿saben? Pero todos se habían puesto de acuerdo para desechar, eso es rechazar la piedra. ¿Quién es la piedra de la iglesia? ¿Quién es? ¿El Papa? ¿Quién es la piedra de la iglesia? ¿Quién es la roca de la iglesia? Jesucristo es la roca de la iglesia. ¿Se da cuenta?
Pero esa roca había sido desechada por los hombres. Pero ¿sabe quién la puso como la cabeza principal de la edificación? Dios. ¿Quién la puso? Dios. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. ¿Cuál es la piedra del ángulo que Dios ha puesto? Jesucristo. Y sin Jesucristo no había iglesia. ¿Te das cuenta? Él es la cabeza de la iglesia y por eso también es la piedra del ángulo. Es sobre esa piedra, por cierto, con los que saben de construcción, saben que antes de poner una edificación tú tienes que poner una piedra fundamental, una piedra angular, donde toda la edificación se va a sostener. ¿Sabe? ¿Cuántos saben eso? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, Jesucristo es esa piedra angular, ¿sabe? Los edificadores la desecharon, pero Dios la puso y dijo, no, este es mi edificio, yo voy a poner mi piedra, y la piedra se llama Jesús el Mesías. Pero hemos visto un arresto, una averiguación, un anuncio. Ahora Pedro dice algo ahí, ¿no? Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe algo que me gusta que dijo Spurgeon, no? Déjeme citarlo, pero Spurgeon dijo una cosa increíble. Dijo así, la fe bíblica es intolerante. Escúcheme eso, lo que dijo Spurgeon. Hoy día se ha hablado de coexistir y cohabitar. ¿Cuándo he visto los stickers, no? Que dicen cohabitemos, toleremos, ¿no? Se habla de tolerancia. Pero ¿sabe lo que dijo Spurgeon? La fe bíblica es intolerante. Mire, dice así. El Dios de Israel estableció como uno de los primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor no les permitiría que respetaran en lo más mínimo a los dioses de las otras naciones. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Éxodo 34:13. Las demás naciones toleraban a los dioses de otros pueblos, pero el pueblo de Dios no debía obrar así. La fe cristiana es igual de intolerante. Y en ningún otro hay salvación. Escúcheme eso. No hay salvación en la Virgen María. No hay salvación en la Iglesia Católica Romana. No hay salvación en los testigos de Jehová. No hay salvación en ningún otro. ¿Sabe? No es en ninguna otra religión. No es un político. No es en las buenas obras que hagas. Hay uno en el que hay salvación. Se llama Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Así le dice Pablo. Hay uno solo. Spurgeon dice así, para obtener la salvación no hay ningún otro, no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro fundamento para la fe. No hay otro refugio. ¿Se da cuenta? Perfecto. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni los judíos, con su judaísmo, vienen al Padre, sino ¿qué cosa? Por mí. ¿Cómo vas a ir al Padre? Por medio del camino que se llama Jesús el Mesías. Por eso dice Pedro, en ningún otro hay salvación. Pero ya les he dicho yo, un arresto, una averiguación, un anuncio. ¿Qué anuncio? Qué bárbaro estos apóstoles como anuncian. Pero ahora viene algo más, un análisis. Y el análisis es así, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, ellos no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. ¿Qué es lo que querían hacer con él? Negar el milagro. ¿Se dan cuenta? Pero el hombre que estaba ahí, parado, saltando. ¿Se dan cuenta? Pero hay algo que quiero decirles y quiero rescatar esto, ¿no? Porque aquí dice que viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe? Alguna gente cree, y esto es un error, que cualquiera puede ser pastor, ¿sabe?
Entonces, ve, pero si los apóstoles eran gente del vulgo y sin letras. Bueno, lo que pasa es que no sabes interpretar la Biblia, eso es lo que pasa. No puedes leer lo que dice. Pero lo que significa es que ellos no eran de las escuelas rabínicas usuales. Ellos no habían estudiado con los rabinos del pueblo, pero sí habían estudiado con un rabino. ¿Cómo se llamaba ese rabino? Jesús de Nazaret. ¿Cuántos años habían estudiado con él? 3 años, por lo menos. Oiga, ese era el mejor de todos los rabinos. Era el más grande de todos los seminarios. ¿Se da cuenta? Ni todos los seminarios juntos saben lo que sabe ese rabino, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos saben eso? Así que los discípulos, puede ser que no estudiaron en las escuelas de ellos, pero el asunto es que sabían más que lo que sabían los miembros del Sanedrín, todos juntos reunidos. ¿Se da cuenta? Porque Jesús había instruido. Por eso es importante estudiar, es importante prepararse, es importante el hombre de Dios sea un hombre, no un aficionado, como yo decía en algún momento, ¿no? Sino que tiene que estudiar duro, trabajar en la palabra de Dios. Amén. Pero ya le dije, aquí hay un arresto, una averiguación, hay un anuncio, hay un análisis, pero también hay una amenaza. Dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosla para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos le intimaron, parangelian, dice el griego, le mandaron con autoridad, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Escuche, ¿usted cree que ellos van a aceptar esto? ¿Sí o no? Hay momentos en que si el gobierno o alguna autoridad te da una prohibición de que no hables ni enseñes en el nombre de Jesús, los cristianos no pueden obedecer esa orden, ¿saben? Porque responden a una orden mayor, es la de Dios, que dice que tienes que hablar y tienes que enseñar. Hermanos, usted tiene que hablar, no es solo el pastor, usted también tiene que hablar, ¿saben? Y tiene que enseñar en el nombre de Jesús. Pero ya le he dicho, un arresto, una averiguación, un anuncio, un análisis, una amenaza, pero ahora viene una apología. Aquí dice Pedro así, mas Pedro y Juan respondieron, dígalo conmigo, respondieron. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando alguien lo desafía con su fe? Responder. Lo hace con mansedumbre, porque Pedro dice eso en 1 Pedro 3:15, que hay que hacerlo con mansedumbre, un espíritu noble, pero tienes que responder. No te puedes quedar callado. No es tiempo para achicopalarte, tienes que hablar, ¿no? Y dice Pedro, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Hermanos, presentemos defensa de la palabra del Señor. Amén. Con mansedumbre, pero sí hay que decir, mira, el Dios que tú estás burlándote es verdadero, tienes que temerle, porque ese es el que puede enviarte al fuego eterno o puede darte acceso a un reino eterno donde los muertos van a resucitar y donde no va a haber dolor ni clamor nunca más. Amén. Hermanos, vamos a hacer eso, vamos a proclamar y a presentar una defensa de nuestra fe con mansedumbre. Vamos a orar. Señor, gracias Señor por este ejemplo de Pedro y Juan ante el concilio, como no tienen miedo, Señor, y como tuvieron un arresto, una averiguación, un anuncio, un análisis, una amenaza, pero finalmente presentaron una apología. Ayúdanos a presentar defensa de la fe que tenemos en ti, porque es verdadera y porque en ella confiamos. Edifica tu iglesia, en el nombre de Cristo te lo rogamos, Señor. Amén.